¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con un tema en el libro del profeta Isaías que levanta nuestra esperanza, fortalece nuestro ánimo, robustece nuestra fe, inunda nuestra alegría, invade todo nuestro ser, porque la palabra de Dios es esa. Bendición para los que estamos alineados con Dios. Y eso es lo que quiere decir bienaventurado. Bienaventurado es aquel que está en el camino del Señor, haciendo la voluntad del Señor, luchando, bregando por lograrlo, porque tampoco es un asunto fácil hacer la voluntad. Cuando estamos sin Dios, andamos en una vida moralista, ¿sí? La seguimos por unos dictados sociales, unos dictados religiosos, pero cuando venimos al Dios eterno y viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos da una sensibilidad especial y muy grande, porque Él está dentro de nosotros. Él está detrás de todo aquel que no le ha entregado la vida a Jesucristo, guiándole al arrepentimiento y no tratando de ser muy bueno, porque es que el ser humano trata de ser muy bueno y en sus propias fuerzas. Esto produce vanidad y produce arrogancia, yo soy muy bueno. Y produce humillación hacia el que está viviendo de una manera diferente, distante e inmoral, que al punto de llegar a ser antisocial, ¿sí? De llegar a violar los parámetros mandados por la sociedad. Pero Dios quiere que andemos en su voluntad, porque tenemos un Dios santo. Y una de las herencias de nuestro Dios es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Que Él nos separa para Él. Y si estamos del lado de Él, entonces hemos de vivir como Él manda, como Él lo ha determinado. Él es nuestro gran legislador y Dios es muy limpio y no puede ver el agravio, y limpio de ojos. Dios es un Dios santo y Dios no puede pecar. Entonces hay una protección especial, una bendición para los suyos, y el tema lo he titulado Bendición y protección para los hijos de Dios y venganza del Dios nuestro contra los que se oponen, contra los que no creen. Son muchos los ateos que son moralistas y son muchos los religiosos que indiscutiblemente son moralistas, pero son muy buenos. Inclusive dentro de la iglesia hay creyentes y muy buenos y muy bondadosos, pero buenos en las reuniones de oración, en el culto, en la alabanza, en la adoración, en el estudio bíblico, pero por fuera desdicen de la fe. Que seamos como dijo el apóstol Pablo, después de haber perseguido a la iglesia, la gente se asombrara que yo predicara el camino que perseguía y glorificaban a Dios en mí, ¿sí? Y como Jesús decía, este es un verdadero israelita en el que no hay engaño, y como dijo Dios, dejó un varón perfecto en todos sus caminos. Hay una bendición muy grande, hay una protección maravillosa de nuestro Dios. El pueblo de Israel la estaba pasando muy mal, y esa es la historia recurrente. En la historia del Antiguo Testamento hay dos, básicamente, la historia de la creación, en el Génesis, la historia de la salvación en el libro del Éxodo, la historia de la adoración en el libro de Levítico, la historia de caminar con Dios en el libro de Números, y la historia de reposar en Dios en el Deuteronomio, que es la segunda ley. Esto, Génesis es el principio, la creación y la caída. Éxodo, la salvación, la salida de la esclavitud. Levítico es el camino de la adoración y la liturgia para acercarnos a nuestro Dios. Números es caminando con Dios durante 40 años en ese desierto, preparando Dios personas que desarrollaran una mentalidad
de adoración a Dios y de confianza en Él, porque habían visto sus portentos, sus maravillas, las grandes bondades de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que nosotros tengamos presente siempre que Dios ha levantado un siervo que ha traído verdadera luz a las naciones para dar salvación y para restaurar la tierra en un doble propósito. Te he puesto como pacto al pueblo y como luz a las naciones, el doble propósito de Dios. Hay un plan para Israel, hay un plan para las naciones. Se lo dice, lo manifiesta desde el llamamiento de Abraham: haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Una nación grande, Israel, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La iglesia, todo esto se viene a cumplir en nuestro Señor Jesucristo, y es claro que ese propósito salvador para ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia, toda la salvación es de una única manera: la fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley nos dice cómo debemos portarnos, es la voluntad de Dios, y la gracia nos capacita y nos equipa y nos da la fuerza para que nosotros abandonemos el pecado y despertemos sensibilidad por lo santo, por lo virtuoso, por lo puro, por lo amable, por lo honesto, por lo verdadero, por lo que tiene virtud, por lo que es digno de alabanza. Entonces tenemos el Espíritu Santo y desarrollamos esa sensibilidad, y no solo eso, sino que Dios nos da la fuerza para que vivamos en esa perfecta voluntad. El pueblo de Dios le estaba pasando mal porque habían abandonado a Dios, le habían dado la espada. Entonces Dios los entregó en un cautiverio, permitió el ataque de los caldeos, como lo dice en el libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, me permitirás ver tanta maldad? El juicio no sale derecho y la justicia es torcida. Y Dios le dice: tranquilo, tranquilo, que ese pueblo yo lo castigaré y levantaré un pueblo cuyos caballos serán más veloces que los leopardos. Y fue allí donde fueron entregados al rey de Babilonia. Israel ha sido un pueblo oprimido durante toda la historia de la humanidad, y ha habido varios imperios en la historia de la humanidad. Esos imperios globales son los que se describen o se narran en la bestia de las 7 cabezas en Apocalipsis 17, descritos en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, 8 y 11, y nos dice que esos imperios globales han sido, desde la aparición del hombre, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el último que está por empezar, que es la Roma revivida. La conducta, el comportamiento de los seres humanos ha sido el mismo: darle la espalda a Dios. Y los que se van acercando a Dios, muchos lo hacen tibiamente y otros apasionadamente. Desarrolla pasión y dile a Dios que te dé la pasión para adorarle y honrarle. Entonces Dios siempre ha levantado ese siervo, y en el capítulo 49, desarrollo esto en el texto del capítulo 49, 24 al 26. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Garantía familiar, garantía nacional: te salva a ti y salva a toda tu familia. Los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás. Y a los que te despojaron, dice, el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Todo es para la gloria de Dios. En primer lugar, Dios levanta a ese siervo, y ese siervo lo dice en el versículo 1: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me ha llamado desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre me tuvo en
memoria tuvo mi nombre. Y todo esto sencillamente fue para darse a conocer al mundo que Él es el Salvador. Dios escogió un mensajero para la humanidad y ese mensajero era el pueblo de Israel, para que Israel proclamara las bondades de Dios en Isaías 58:4, proclamar las grandezas y las maravillas de Dios en todo el mundo, pero Israel no lo ha hecho. Y la iglesia no ha fallado, no ha cumplido. Entonces dice que Dios llamó a ese siervo y dice: en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. ¿Cuál es el tiempo aceptable? Es el tiempo oportuno. Hay ocasión para todos. Eclesiastés 9:11, miré y vi debajo del sol que no es de los ligeros de la carrera, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay una oportunidad en la que Dios te está diciendo: ven a mí, ¿sí? No te salvas por donde tú quieres o por donde la humanidad ha repartido religión por todos los lados. Hay un solo creador del cielo y de la tierra, y es Yahvé, nuestro Padre Celestial. El Padre dijo, el Hijo hizo y el Espíritu Santo nos da la enseñanza y el entendimiento de lo que el Padre y el Hijo dijeron e hicieron. Y entonces, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Jesucristo fue dado por pacto al pueblo de Israel. Haré de ti una nación grande. Y para que restaures la tierra y para que heredes las asoladas heredades. Dios nos entrega las heredades, las tierras, los campos, las ciudades asoladas y las casas deshabitadas. ¿Para qué? Para que las llenemos de gente santa, bendecida y virtuosa con la proclamación del Evangelio, que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pacto al pueblo, y nos dio por luz a las naciones en el versículo 6. Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En el versículo 8 nos dice que nos dio al Salvador por pacto al pueblo para restaurar la tierra. ¿Qué es lo que hizo el Mesías? Allí, en el mismo lugar donde estaba el huerto del Edén, en el centro de la tierra, en Ezequiel 38:12, venid, descendamos a una ciudad que habita confiada y sin muros y sin defensa, que habita en el centro de la tierra, allí donde Satanás derrotó al hombre, lo tentó y lo hizo desviar, lo hizo pecar, lo hizo apartarse de Dios. Ahí, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo reconcilió todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, reconciliando las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra por medio de su sangre preciosa. Para que digas el propósito, ¿cuál es? Que tengamos presente que Dios ha levantado un verdadero siervo y que ha traído la verdadera luz a las naciones para dar salvación y para restaurar la tierra en un doble propósito: pacto a Israel y luz a las naciones. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Libertad a los presos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fue la primera lectura que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los presos, a consolar a los enlutados de Dios, de Sión, del pueblo de Dios. Luz a las tinieblas, libertad a los presos y a los que están en tiniebla, mostrados, porque serán apacentados por el mismo Dios. Y dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los conducirá a manantiales de agua. Entonces el pueblo, Dios estaba preparando el plan de la salvación, estaban cautivos en Babilonia, y Dios preparando la salvación y la libertad para
llevarlos a una vida bendecida, a una tierra que fluía leche y miel, pero el pueblo no le creía, y después de haber visto maravillas por todo el tiempo, por todas partes, por donde iban, y Dios le dice en el capítulo 43, no temas, yo te redimí, te puse nombre, yo estaré contigo, soy tu Salvador, no temas, yo te amé, te recogeré, te formé, te hice. Tantas cosas ha hecho Dios por nosotros y seguimos dudando. El pueblo que hizo, pero Dios se olvidó de nosotros. Jehová se olvidó de mí, decía el pueblo de Israel. Pero Dios les afirma un amor irrevocable y nos dice en el versículo 15, 49-15, se olvida, esta es la expresión metafórica de una declaración de amor irrevocable. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si la mujer que dio a luz, la criatura, el bebé que tenía en su vientre, se olvida, dice, yo no me olvidaré. Es muy difícil que una mujer se olvide, pero si se olvida, yo no me olvidaré. Y mira la belleza y la profundidad, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué nadie las arrebatará de la mano del Señor? Dice, porque he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Los que edificaron Jerusalén fueron a prisa y edificaron grande y maravillosamente la ciudad, el templo y los muros, como con Nehemías, con Esdras. Y nos dice, y tus destruidores y tus asoladores se irán, y a ti te vestiré con vestiduras de honra, y de ellos serás ceñida como novia. Hermosura de Dios. Dios afirma su amor irrevocable, y Dios nos viste como a una novia, la novia vestida en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:8, alegraos y gozaos porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Os he desposado como con una virgen pura, a la novia ganada. La metáfora del matrimonio: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Así debemos amar a nuestra cónyuge. Entonces Dios nos libera del cautiverio y confirma esta declaración en la metáfora de la lucha entre el valiente y el que rescata el botín del que lo tiene en sus manos, del que está en cautiverio. Y nosotros hemos estado en un cautiverio económico, afectivo, familiar, de enfermedad, de lucha, de nervios, de depresión, y Dios nos saca del cautiverio. Como sacó a su pueblo en la antigüedad del cautiverio, a nosotros nos saca del cautiverio. Será quitado el botín del valiente, versículo 24, será rescatado el cautivo de un tirano. El tirano, y esto está lleno de tiranos y de dictadores, se puso de moda la dictadura en los gobiernos del mundo, pero Dios está presente. No temas, porque Dios no se ha olvidado de nadie, como dijo el pueblo de Israel. Dios se olvidó de nosotros, y lo dice, ciertamente el botín será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. El cautivo será rescatado del valiente. El mundo está lleno de dos bandos, un opresor y un oprimido, y en la dictadura está el perverso y en el pueblo está el oprimido. Pero esto no tiene nada que ver con la doctrina woke, con la ideología woke, que hay opresores y oprimidos, y entonces el cristianismo es el opresor y los oprimidos son las demás religiones. Esta es la ideología woke. Y entonces los heterosexuales son los opresores y los homosexuales son los oprimidos. Los hombres son los opresores, las mujeres son las oprimidas. Los blancos son los opresores, las mujeres las oprimidas, con la consigna antigua, divide y vencerá. Pero no es ese el caso ahora. Sencillamente que aquí sí hay unos tiranos en el mundo
y unos oprimidos, y siempre lo ha habido, porque izquierda y derecha son las dos alas corruptas del mismo pájaro, bandido, opresor y tirano. Dios nos libra del cautiverio y nos saca del cautiverio físico. Si estás preso y detenido injustamente, Dios te llama a la libertad. Dios nos ha olvidado tu causa. Dios está presente, nos libera del cautiverio económico en el que nos han metido las élites dueñas de los bancos, la dinastía Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, los amos del mundo, los que endeudaron a la humanidad con la deuda, los oprimieron con la deuda. Y Dios nos saca de ese cautiverio. Sí, como lo dice en Isaías 59, pero no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. El Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de nuestros enemigos, porque la justicia y la equidad huyeron, se perdieron, pero Dios se asombró de que nadie se presentara en defensa, pero dice, lo salvó mi brazo. En Isaías capítulo 59 lo puedes repasar. En tercer lugar, el pleito en nuestra causa, Dios lo defiende, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré. No solamente que Dios nos defiende porque Él es nuestro abogado, primera de Juan versículo 2, tenemos abogado en Cristo, Él es el que nos defiende y tenemos abogado frente al Padre. Yo he pagado por Él. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían, dice el Salmo 34, versículo 22, y recuerda la declaración de Josafat en su preciosa oración cuando fue a ser oprimido por 3 ejércitos, y él dijo, Señor, tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y tienes tal poder que no hay ninguna nación que te resista, y de esta tierra sacaste a sus moradores y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, y ellos te han construido casa y templo, y ellos han venido a este templo, y a causa de la tribulación, el hambre, la espada o la desnudez, clamaban, y tú nos oías, y tú nos defendías, y tú nos salvabas. Cuando tenemos hambre, peligro, espada, temor, depresión, miedo, ruina, dificultades, nos postramos, clamamos delante de nuestro Dios, Él nos oye y Él nos salva. Él no te dejará ni te desamparará, lo dice la palabra por todos los lados. Y por último dice, versículo 26, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Número 1, Dios afirma su amor irrevocable. Si se olvida la mujer de la criatura que tiene en su vientre, yo no me olvidaré, porque en mis manos te tengo esculpida, amor irrevocable. En segundo lugar, Dios nos saca del cautiverio, el cautivo será rescatado del tirano. Estás cautivo con la deuda, estás cautivo por la enfermedad, estás cautivo por el desamor, por la humillación o por la opresión empresarial. Izquierda y derecha, opresores, la derecha ha oprimido y es explotadora, pero la izquierda sí es completamente diabólica y destructiva. Y entonces dice que el botín es arrebatado al tirano, y el pleito que tengamos, cualquiera que sea, el Señor lo defiende y nos salva y nos hace más que vencedores. Y todo esto para vengar a los que nos oprimieron, dice en el capítulo 51, versículo 22, así dice Jehová, el que aboga por su pueblo, he aquí he quitado el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. El Señor quita porque te portaste mal o porque pasaste una prueba y has pasado aturdimiento, has pasado ruina o dificultad, el Señor quita el cáliz de la ira y lo pone en las manos, lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por ellos, y pusiste tu cuerpo en tierra como camino para que pasaran. Todo esto será, el Señor vengará toda la maldad que te hicieron, porque lo que el hombre siembra eso cosecha. Y aquí sencillamente todo para la gloria de Dios, todo para que se sepa que Dios es nuestro Rey. Inclina tu rostro
y disfruta de las bendiciones del Señor diciéndole conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.